En una época oscura de la historia de Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, surgió un hombre extraordinario que cambiaría el rumbo de una nación. Su historia comienza con las lágrimas de una mujer sin hijos y culmina con la unción de David, el más grande rey de Israel. Samuel, profeta, sacerdote y juez, se convirtió en el puente entre dos eras, guiando a su pueblo en tiempos de profunda crisis espiritual. Hoy exploraremos cómo Dios usó a este hombre, desde su milagroso nacimiento hasta su papel crucial en el establecimiento de la monarquía israelita, para enseñarnos lecciones que siguen siendo igual de relevantes en nuestros días. Acompáñanos mientras descubrimos la fascinante historia de un hombre que aprendió desde niño a decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Nuestra historia comienza en la región montañosa de Efraín, en tiempo de los jueces, cuando la adoración a Dios se centraba alrededor del tabernáculo en Silo, una ciudad localizada unas 20 millas al norte de Jerusalén. Aquí vivía un hombre llamado Elcana, con sus 2 esposas, Ana y Penina. Mientras Penina tenía hijos, Ana permanecía sin hijos, una fuente de profundo dolor y vergüenza en la sociedad israelita antigua. Año tras año, Ana subía a la casa del Señor con el corazón cargado de pena. El dolor de la infertilidad se agravaba por las constantes provocaciones de Penina. Las Escrituras nos dicen que Penina irritaba a Ana para hacerla miserable, especialmente durante sus viajes anuales a Silo para adorar y ofrecer sacrificios. Aunque Elcana amaba profundamente a Ana, incluso dándole una doble porción del sacrificio, sus palabras bien intencionadas: «¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos?», no podían consolar su profundo anhelo por un hijo. Un año, en las profundidades de su angustia, Ana se levantó después de la comida familiar en Silo y fue a orar al tabernáculo. Su oración ese día cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia de Israel. Hizo un voto al Señor, diciendo que si Él le daba un hijo, ella lo devolvería al servicio de Dios todos los días de su vida, y ninguna navaja tocaría jamás su cabeza, la marca del voto nazareo de especial dedicación a Dios. Ana oró con tanta intensidad que Elí, el sumo sacerdote, al ver sus labios moverse sin escuchar su voz, pensó que estaba ebria. Ana no estaba ebria, pero el simple hecho de que Elí lo pensara parece indicar que era común que personas en estado de embriaguez entraran al tabernáculo o incluso se embriagaran allí. Desgraciadamente esto no sería algo de extrañar si recordamos el triste estado de la sociedad israelita de aquellos días y la corrupción de los propios hijos de Elí que pronto veremos. Cuando la confrontó, Ana explicó su situación, lo que llevó a Elí a pronunciar una bendición para que Dios le concediera su petición. Ana salió del tabernáculo ese día con renovada esperanza. Su semblante ya no estaba triste. Dios se acordó de la oración de Ana. Concibió y dio a luz un hijo al que llamó Samuel, que significa oído por Dios, un testimonio viviente de la fidelidad de Dios en responder la oración. Cuando Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 3 años, Ana cumplió su voto. En una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras, esta madre que había esperado tanto tiempo por un hijo, ahora lo llevaba para servir en el tabernáculo bajo la supervisión de Elí. El contraste entre el joven Samuel y el sacerdocio existente no podría haber sido más marcado. Mientras Samuel crecía en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes corruptos que trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Tomaban las mejores porciones de los sacrificios para sí mismos, incluso antes de que se quemara la grasa, como lo requería la ley. Además, cometían actos inmorales con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Elí conocía la maldad de sus hijos, pero no hizo más que ofrecerles débiles reprensiones. Su fracaso en restringirlos tendría consecuencias devastadoras. Dios envió un profeta para advertir a Elí que su casa sería cortada del sacerdocio, y como señal ambos hijos morirían el mismo día. Fue durante este tiempo de decadencia espiritual en que la palabra de Dios escaseaba y las visiones no eran frecuentes que Dios comenzó a preparar su instrumento elegido,
Una noche, mientras el joven Samuel estaba acostado en el tabernáculo cerca del arca de Dios, sucedió algo extraordinario. El Señor lo llamó, marcando el comienzo de su ministerio profético. Al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios y pensó que era Elí quien lo llamaba. Tras acudir 3 veces a Elí, éste se dio cuenta de que era Dios quien estaba hablando al joven Samuel y lo instruye sobre cómo responder. La respuesta de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, caracterizaría toda su vida de servicio fiel a Dios. El mensaje que Dios le dio a Samuel esa noche fue severo, una confirmación del juicio contra la casa de Elí. Esta primera profecía debe haber sido difícil de entregar para el joven Samuel, al hombre que había sido su guardián y mentor. Sin embargo, lo hizo fielmente. La Escritura nos dice que Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejando caer ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan, pueblo localizado en el extremo norte de Israel, hasta Beerseba en el extremo sur, reconoció que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. El juicio contra la casa de Elí se cumplió en un solo día trágico. En una batalla contra los filisteos, Israel sufrió una derrota devastadora. Esperando cambiar el curso de la batalla, el pueblo había traído el arca del pacto desde Silo al campo de batalla, pero este acto presuntuoso llevó al desastre. El arca fue capturada, Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, fueron muertos. Cuando Elí escuchó la noticia acerca de la captura del arca, cayó hacia atrás de su asiento, se rompió la nuca y murió. La captura del arca resultó catastrófica para los filisteos. Donde quiera que la llevaban, plagas y tumores afligían al pueblo. Su dios Dagón fue encontrado caído y roto ante el arca. Después de 7 meses, la enviaron de vuelta a Israel con ofrendas de oro como restitución. Sin embargo, incluso su regreso trajo tragedia cuando algunos israelitas en Bet-Semes miraron dentro de ella, resultando en un severo juicio de Dios. A través de estos eventos, Samuel emergía como líder de Israel. Llamó al pueblo al arrepentimiento genuino, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo respondió reuniéndose en Mizpa, donde ayunaron, confesaron sus pecados y derramaron agua delante del Señor como señal de arrepentimiento. Cuando los filisteos se enteraron de esta reunión, atacaron, pero esta vez fue diferente. Mientras Samuel ofrecía un sacrificio y clamaba al Señor, Dios respondió con poderosos truenos que sembraron la confusión entre los filisteos, llevando a una victoria decisiva de Israel. Samuel marcó este triunfo levantando una piedra memorial llamada Ebenezer, piedra de ayuda, declarando: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sin embargo, cuando Samuel envejeció, surgieron nuevos desafíos. Como Elí antes que él, sus hijos Joel y Abías, a quienes Samuel había designado como jueces sobre Israel, resultaron líderes indignos, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Los ancianos de Israel usaron esto como una oportunidad para exigir un rey como todas las demás naciones. Esta petición perturbó profundamente a Samuel, y cuando oró a Dios sobre esto, la respuesta fue que advirtiera al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey, pero que finalmente concediera su petición. Dios le explicó a Samuel que la demanda del pueblo era una señal de su rechazo hacia Dios mismo como su rey. Samuel pronunció fielmente la advertencia de Dios sobre cómo un rey reclamaría a sus hijos para sus ejércitos, a sus hijas para su servicio, y 1/10 parte de todo lo que tenían para sus oficiales. A pesar de estas advertencias, el pueblo insistió en tener un rey que los liderara y los protegiera en sus batallas. Finalmente Samuel cede y comienza el proceso para elegir al futuro rey de Israel. Bajo la dirección de Dios, Samuel ungió a Saúl, un hombre alto y apuesto de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Samuel primero ungió a Saúl en secreto, siguiendo las instrucciones de Dios. Durante este encuentro, Samuel le da a Saúl varias señales que se cumplirán,
confirmando así su llamado divino y asegurándole que es el elegido de Dios para liderar a Israel. Esta unción secreta representa un momento íntimo y sagrado, donde Samuel, como profeta, transmite el mensaje y la voluntad de Dios a Saúl. Más tarde, en Mizpa, una ciudad de la tribu de Benjamín, Samuel reunió al pueblo de Israel para seleccionar públicamente al nuevo rey mediante un sorteo. Este método sirvió no solo para reafirmar la elección de Saúl como rey, sino también para mostrar al pueblo que la decisión estaba guiada por la voluntad de Dios. A pesar de ser seleccionado, algunos despreciaron a Saúl, pero Samuel se asegura de que la transición se realice de manera ordenada y conforme a los deseos divinos. Inicialmente, Saúl mostró promesa. Cuando los amonitas amenazaron a Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios vino sobre él y condujo a Israel a una gran victoria. Sin embargo, el reinado de Saúl finalmente probaría la sabiduría de las advertencias de Samuel. En dos pruebas cruciales, Saúl falló en obedecer completamente los mandatos de Dios. Primero, cuando Samuel se retrasó en llegar, Saúl decidió ofrecer los sacrificios él mismo en lugar de esperar a Samuel, quien por ser sacerdote tenía la autoridad para hacerlo. Este acto fue visto como una falta de fe y paciencia. Más tarde, en su segunda prueba, Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían. Sin embargo, Saúl desobedeció al perdonar la vida del rey Agag y conservar lo mejor del ganado. Su desobediencia mostró que Saúl ponía su propio juicio por encima de la voluntad de Dios. Estos actos de desobediencia llevaron a que Samuel le diera a Saúl una de las declaraciones más memorables y significativas en las Escrituras. Samuel le dijo: «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». En otras palabras, Samuel le estaba diciendo a Saúl que Dios valora más la obediencia sincera que cualquier tipo de ofrenda o sacrificio. Dios quiere que sigamos sus instrucciones exactas en lugar de intentar hacer las cosas a nuestra manera. El último acto importante de Samuel sería el más significativo para el futuro de Israel. Dios lo envió a Belén para ungir a David, el hijo menor de Isaí, como el futuro rey. Este joven pastor se convertiría en el más grande rey de Israel y establecería la línea real de la cual eventualmente vendría el Mesías. Al elegir a David, Dios reveló que él no mira la apariencia exterior, sino el corazón. Samuel continuó sirviendo como juez y profeta en Israel hasta su muerte. Incluso después de la unción de David, Samuel mantuvo su papel como consejero espiritual y portavoz de Dios. Cuando el rey Saúl perseguía a David, Samuel ofreció refugio al futuro rey en Ramá, donde dirigía una escuela de profetas. Esta acción demostró su continuo compromiso con el plan de Dios, incluso cuando esto significaba oponerse al rey que él mismo había ungido. La Escritura nos dice que Samuel murió en su ciudad natal de Ramá, y todo Israel se reunió para llorarlo. Su muerte marcó verdaderamente el fin de una era. El pueblo lo honró con un gran lamento nacional, reconociendo la pérdida de un líder que había servido fielmente a Israel durante toda su vida. Fue enterrado en su casa en Ramá, un lugar que se convirtió en un recordatorio del legado de fidelidad y servicio que dejó para las generaciones futuras. La profundidad del respeto y amor que el pueblo sentía por Samuel se evidencia en el hecho de que su muerte se menciona 2 veces en las Escrituras, tanto en 1 Samuel 25:1 como en 1 Samuel 28:3. Este doble registro subraya su importancia en la historia de Israel y el vacío que dejó su partida. Incluso después de su muerte, su influencia continuó y su reputación como hombre de Dios permaneció tan fuerte que años más tarde, cuando Saúl buscó desesperadamente consejo divino, intentó contactar el espíritu de Samuel a través de la medium de Endor, un acto que las Escrituras condenan claramente. La vida de Samuel nos ofrece profundas lecciones para hoy. Primero, vemos el poder de la oración y la dedicación de una madre piadosa. La fidelidad de Ana al entregar a Samuel al servicio del Señor cambió el curso de la historia de Israel. Segundo,
aprendemos sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla completamente, incluso cuando es difícil. La obediencia constante de Samuel lo convirtió en un poderoso instrumento en las manos de Dios. También vemos las consecuencias del liderazgo espiritual fallido en las historias de Elí y Saúl, contrastadas con las bendiciones que vienen a través del servicio fiel a Dios. La vida de Samuel nos recuerda que la dedicación de una persona a Dios puede impactar generaciones venideras. Quizás lo más importante, la historia de Samuel nos muestra que los planes de Dios se desarrollan a través de generaciones. Desde las oraciones desesperadas de una mujer estéril hasta la unción del más grande rey de Israel, vemos a Dios trabajando a través de las circunstancias humanas para cumplir su propósito divino. Incluso en nuestros propios tiempos de oscuridad espiritual o incertidumbre, podemos confiar en que Dios está obrando, levantando líderes y guiando a su pueblo de acuerdo con su plan perfecto. Como Samuel, estamos llamados a permanecer fieles a la palabra de Dios y su llamado en nuestras vidas, incluso cuando aquellos a nuestro alrededor eligen caminos diferentes. Puede que no seamos profetas o líderes de naciones, pero nuestra fidelidad hoy contribuye al propósito mayor de Dios para mañana. Al cerrar este capítulo de la historia de Israel, recordamos la fidelidad de Dios a través de todas las generaciones. La vida de Samuel permanece como un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de una persona que está completamente dedicada a Él. Que nosotros, como Samuel, aprendamos a decir con todo nuestro corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Samuel, una historia que nos recuerda que Dios puede usar poderosamente a quienes están dispuestos a escuchar y obedecer su voz. Si te interesa seguir profundizando en las grandes historias y enseñanzas de la Biblia, te invitamos a suscribirte a este canal Guía de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y únete a esta comunidad donde juntos descubrimos los tesoros de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga